Hola mis amigos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Luca Piñero y hoy vamos para la revisión de los 8.000 kilómetros de la Sontes 368K. Y bueno, vosotros que ya habéis acompañado las otras revisiones, habéis visto que he hecho la segunda revisión, la primera a los 1.000 y la segunda a los 6.000, ¿no? Porque me he equivocado, pensaba que era cada 6 y no, es a cada 4.000. Entonces igual, que hice a los 6, tendré que hacer ahora a los 8 para no perder la garantía de la moto. Así que, bueno, ven conmigo. Bueno, os pido que no os olvidáis de dejar su like y suscribirse en el canal y comentar los videos, ¿vale? Eso me ayuda mucho. Bueno, el último video del canal llegaba a una marca histórica aquí en el canal de visualizaciones. Hasta el momento de este video que he visto, estábamos con 15.000 visualizaciones en poco más de 2 días. ¡Wow, chavales! ¡Qué pasada! ¿Será que tendré que estar desnudo en los videos? Madre mía, qué pasada. He alucinado. Pero podemos llegar a ese número también sin quitar la ropa, ¿no? Porque ahora hace frío aquí, no por nada, solo porque ahora hace frío en Europa. En el verano ya sabéis, haremos mucho contenido naturista aquí en el canal. Y nada, si hay algún compañero o alguna compañera del canal que sea naturista, que quiera me enseñar también tu pueblo, tu playa, en fin, o hablar sobre tu historia, llámame aquí por Instagram, que es más fácil de hablar, y concertamos un día ahí para que yo pueda acercarme a ti y ya está, y hacemos un video, ¿vale? Pero el video de hoy es sobre el mantenimiento. ¿Qué pasa con la moto? La verdad que no pasa mucha cosa, pero hay una cosa que quiero aprovechar ese mantenimiento para hablar con los chicos a ver si me pueden mejorar un poco, que es el tema de la luz. Chavales, otro día casi que me entro con la moto en una plantación. Estaba repartiendo aquí cerca de Valencia, en un pueblo que bueno, hay muchas plantaciones ahí, una zona rural. Noche, esas callecitas estrechas de plantación, ¿sabe? Donde hay plantación de un lado, de otro, y súper oscuro, una noche sin luna, solo con la luz de la moto. Tema que la luz va muy corta, me parece. Yo cuando he visto se había acabado la calle, tenía que girar a la izquierda o a la derecha, no había nada más adelante, ¿sabe? Entonces he frenado y he parado ahí, al lado, porque en las plantaciones hay siempre como una, no sé cómo se habla en español, una vala, que es por donde pasa el agua de la plantación y tal, ¿no? Y casi que me meto ahí con la moto, casi, qué susto. Entonces voy a preguntar ahí a los chicos si se puede ajustar un poco así esa luz, bueno, para que yo pueda ver un poco mejor ahí por la noche. La luz alta sí que es bastante buena, pero la luz baja, tal como está regulada en mi moto, ¿no? Es muy corta. Aparte de eso, no, que me venga a la memoria ahora, no, nada más. Como sabéis, dejé la moto caer y se arañó bastante aquí la lateral izquierda de la moto. He preguntado en el taller qué me costaría para cambiar esas piezas, ¿no? Y para cambiar tres piezas plásticas aquí de la moto serían como 500 euros. Entonces, a ver, quiero ver si encuentro algún taller estético de vehículos, ¿sabe? Esos que arreglan las cosas. A ver si es posible arreglarlo al invés de cambiarlo. Y a ver, si consigo, os cuento. Pero pagar 500 euros ahora no puedo. Al menos que empecemos a monetizar ese canal y ahí sí. Pero de momento no puedo. Y la verdad que no sé qué van a hacer en esa revisión, porque hace 2.000 kilómetros que hice la revisión de la moto. Así que, ni idea, ya veremos. Y como sabéis, es un viaje para llegar a mi taller. Así que cortamos aquí y ya llegamos al taller. Bueno, hemos llegado aquí en el taller. Ahora, a ver qué pasa aquí. Bueno chicos, acabo de dejar la moto aquí en el taller.
He comentado algunas cosas con ellos para que echen un vistazo también, como tema de la luz. Que la luz baja está muy corta para mí. No sé si es posible ajustarla o no. Y otra cosa es que cuando cayó la moto, en ese viaje que hice con mi padre, salió un poco de agua de la parte frontal de la moto, que no sé si será algo de refrigerante, no sé, en fin. He pedido para que echen un vistazo ahí también en ese nivel de esa agua. Y bueno, y quien ha hecho un vistazo general, ¿no? Porque como se cayó la moto, puede que algo tenga pasado ahí también. Pero la verdad que la noto muy bien. Y nada, a ver qué va a pasar. Ahora voy a mi casa y más tarde vengo por la moto. Y ahí os cuento todo. 6 horas después. Bueno chicos, vamos llegando aquí en el taller. A ver qué me va a costar eso. La verdad que los chicos fueron bastante rápidos ahí. Llegué aquí a las 9:30 y como a las 11:30 ya me habían llamado diciendo que la moto estaba preparada. Pero yo estaba en clase, ya volvieron a mis clases de cine. Y bueno, ya os contaré más sobre eso. Vale. Y nada, pues ahora salí del curso y estoy aquí llegando y ya veo la moto y a ver si puedo dar la cámara. Ahí. Bueno, a ver qué me va a costar. Pues nada, entro y ya les contaré todo. Bueno chicos, voy saliendo del taller y os cuento, me han dicho que, bueno, han cambiado todos los aceites, hicieron la revisión general en la moto, ha regulado las válvulas y me han ajustado la luz, como les había comentado. Dijeron que han podido subir un poco la luz baja, pero eso solo podré comprobar cuando esté ahí trabajando por la noche en ese lugar que es súper oscuro, y a ver si de verdad hay cambios. Pero me dijeron que sí, que han podido regular un poco. Y para todo eso, ¿cuánto creéis que me ha costado? La revisión de los 8.000. La de los 4.000, que hice los 6, os recuerdo que he pagado 100 euros. En esa revisión he pagado 163 euros. ¿Qué os parece? ¿Caro? ¿Barato? ¿Más o menos? Les enseño aquí las facturas, ¿vale? Pues si queréis comparar la factura aquí de los 8.000 y la factura de los 4.000. Están las dos ahí. Podéis dar un print y comparar la captura de pantalla. La próxima será los 12.000 ahora, que seguro haré antes de un año, porque son 12.000 o un año. Seguro que lo haré antes, dentro de 2 meses como mucho estaré por aquí otra vez, porque ahora estoy trabajando un poco menos, que ya volvieron mis clases de cinema. Desde 2012 fue mi primer trabajo profesional como actor, y ahora estudiando para director, ¿no? Acabo de grabar mi primer corto como guionista y director. Creo que va a los festivales. Pero bueno, ese es otro tema y quiero saber si les interesa saber, y así hago un video tal vez hablando un poco sobre eso, sobre mi carrera de actor. Y nada, ese fue el video de hoy. Ojalá os tenga gustado. Coméntame aquí abajo qué les pareció. No olvidaros dejar el like, suscribirse en el canal. Vale, que eso me fortalece mucho aquí. Pues hasta el próximo video. Chao.